Hola, bienvenidas, bienvenidos a La Bombilla de Livermore, el podcast del Parc Científic de la Universidad de Valencia. Y en esta ocasión tenemos pues, el placer de hablar con una de las investigadoras y emprendedoras, yo creo que, bueno, referentes ya de este Parc Científic. Ella es Pilar Domingo Calab. Pilar, muchísimas gracias por Gracias estar a con ti, nosotras. gracias a ti. Pilar, para empezar, hemos preguntado a la inteligencia artificial que nos dé una pequeña biografía tuya Uy, y a vale. ver en qué acierta o en qué se equivoca la inteligencia artificial, que está tan de moda. A ver, Dice así: Pilar Domingo Calab es investigadora en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y el Idosis Biocentro Mixto del CSIC y la Universidad de Valencia y es cofundadora de Evolving Therapeutics, una empresa emergente centrada en el desarrollo de terapias basadas en bacteriófagos. Su trabajo se sitúa en la frontera entre la microbiología, la virología y la biotecnología. Dice, con especial interés en el uso de virus bacterianos como alternativa a los antibióticos tradicionales frente a infecciones resistentes. Combinas investigación básica con una fuerte vocación translacional, impulsando soluciones terapéuticas innovadoras desde el laboratorio hacia la clínica. pues oye, me gusta, queda bien. Voy a preguntar más yo también a la inteligencia artificial. Esto se acerca peligrosamente a la realidad. Sí, la verdad es que sí. Pilar, lo que no dice la inteligencia artificial es que hoy, precisamente que estamos grabando este podcast, hoy es, si no nos equivocamos, es el 10 de julio Sí. y hoy es un día muy especial para ti. Hoy es especial, sí. ¿Por qué? Porque ya hoy por fin soy profesora titular en la Universidad de Valencia, así que es un cambio. Bueno, enhorabuena, un aplauso Muchas gracias. para Pilar, porque bueno, por fin no llegas a la estabilización, ¿no? Sí. de tu carrera, en este caso carrera investigadora, y sabemos que es un camino, en fin, es una carrera de fondo. Totalmente. Y por eso la IA no lo pone, porque es desde hoy, así que no podía contestarte. Todavía no lo sabía. Esperemos que mañana si le preguntamos ya salga. Que pregunte al BOE, ¿no? Sí, Investigará claro. por ahí por el BOE y dirá, "Ah, es profesora titular". Sí, ya ¿Qué cambia. se siente? Pues, en realidad, orgullo, ¿eh? O sea, tengo que decir que orgullo, porque he trabajado muchos años. O sea, yo llevo 20 años investigando en fagos, que ahora hablaremos un poco de ello. Pero son muchos años de mucho tiempo fuera. Yo hice 2 estancias ya internacionales durante mi doctorado. Luego una estancia de postdoc 5 años en Francia. Me saqué la plaza fija allí ya en los años, 2014, 2015. Y estamos en 2025. O sea, para conseguir en España ha tardado 10 años más. Con lo cual, pues dice mucho, ¿no? Un poco de la falta de concienciación científica en nuestro país. Y bueno, pues ya con la empresa, que luego hablaremos más en detalle, creo que es necesario impulsar un poco el cambio del motor económico de nuestro país y que la ciencia puede llegar a ser, con esa traslación también, generar pues, puestos de trabajo estables, mejor remunerados y acercando la ciencia a la sociedad, que al final, en última instancia, considero que es súper, relevante el poder hacer ese acercamiento de lo que hacemos en los laboratorios de investigación y como de ciencia básica ayudamos a las personas, ¿no? Que al final estamos aquí para ello, ¿no? Para ayudar también a las personas. Así es, y menos mal, ¿eh? Que estáis ahí, Pilar. Gracias. Me parece muy importante, yo creo que muy interesante, esa parte que decías de tu trayectoria investigadora. Decías que habías conseguido un puesto, ¿no? Ya, pues digamos, una estabilidad en Francia. ¿Y qué te llevó a dejar Francia y venir a España? Porque habías ya conocido otras condiciones y ¿qué pasó? No sé, Bueno, te tiraba a la tierra, querías sí, fue continuar la aquí a familia. apostar. Fue a mi padre, mi abuelo falleció, no llegué, o sea, yo estaba en Estrasburgo, que estamos relativamente cerca, pero mi abuelo falleció y no llegué al entierro. Luego mi padre también tuvo problemas, mis hermanos empezaban ya a querer tener familia, me tiró la familia. Y al final, pues bueno, pues aquí estoy, contentísima, la verdad es que estoy contenta de haber vuelto. Pero bueno, cambia la vida porque en Francia hay bastante dinero para investigar. Cualquier proyecto que hagas allí no tienes que estar pensando en quiero o puedo hacer las cosas, sino que allí tengo una idea, la intento y luego a ver qué sale, ¿no? Y eso es un cambio radical. Yo creo que al final, con lo poco que tenemos en España de recursos, hacemos muy buena ciencia y bueno, es complicado. Pero no creo que nadie vuelva por los puestos de trabajo aquí, ya te digo. O sea, yo hasta ahora era Ramón y Cajal, o sea, todavía era investigadora Ramón y Cajal, que es como, sí,
muy importante, ¿no? Porque es como la forma, ¿no?, más excelente de poder volver aquí a nuestro país. Pero luego también acreditarse ha sido complicado, hay que dar muchas horas de docencia, hay que tener muchos artículos de investigación publicados. O sea que es una carrera de fondo, como bien que decías tú antes, y es mucho trabajo, con lo cual cansado también, ¿eh? Creo que ojalá cambien un poco las cosas y podamos conseguir estabilizar a la gente más joven. Porque al final yo he tardado bastante, o sea, que dentro de... Soy joven, ¿eh? O sea, no, yo tengo que decir también que me considero joven. Pero sí que es verdad que a día de hoy pues todavía es difícil y muy poca gente llega a estabilizarse. Entonces, yo que dirijo un grupo de investigación en el IDOSIS Bio, tengo muchos estudiantes de tesis y muchas estudiantes y es como, yo no sé qué recomendar porque es una carrera muy de fondo y al final en la empresa haces ciencia también, muy aplicada, con un contrato ya estable desde el principio, con mejores sueldos, o sea... Tienes que tener mucha vocación en la docencia, que es lo que me pasa a mí. Me encanta dar clase, disfruto cada hora de clase, entonces pues yo tenía claro que me iba hacia profesora de universidad. Pero si no, en un centro mixto también acabas en el CSIC, que también es fácil y estás ya estabilizado, o sea, complicado. Hay varios frentes, pero también varias puertas que se abren y Pilar, lo acabas de mencionar. Combinas tanto la trayectoria investigadora, docente, lo que implica, ¿no?, una trayectoria académica, también con el impulso a un proyecto, bueno, que ya no es proyecto, sino que es una iniciativa empresarial, que ya tiene un recorrido, va teniendo ya su recorrido y sus resultados. Pilar, que es Evolving Therapeutics. ¿Y cómo se hace eso? No sé qué magia hay detrás para combinar? Porque hay que recordar, tú te centras pues en virología, ¿no? Sí. En los fagos, que además me parecen muy, muy interesantes, ¿no?, fascinantes, nos lo explicarás, pero ¿cómo conectas esa investigación básica con la clínica, ¿no?, con la empresa en este caso? ¿Cómo se puede hacer? Pues en mi caso ha sido un poco más la vida lo que me ha llevado, ¿no? Yo empecé mi tesis doctoral aquí, en Cabanillas, aquí al lado, con lo cual yo, vamos, digamos que me licencié aquí en Biología en la Universidad de Valencia, máster en Biodiversidad aquí y la tesis. Y ya en mi tesis empecé a trabajar con fagos, virus de bacterias. Entonces, son los virus naturales de las bacterias, están en todas partes, y yo estudiaba la evolución de estos virus, cómo se adaptan a sus hospedadores, ¿no? Efectos mutacionales, un poco así, ¿no? Y entonces yo comparaba fagos, o sea, virus de RNA y DNA, para ver un poco cómo evolucionan este tipo de virus. Y ya durante mi postdoc quise ver qué pasaba en entornos más del humano, ¿no? Entonces, como yo había hecho la tesis en virus de bacterias, pues pensé, voy a ver qué pasa en la evolución en virus de humanos. Entonces yo me fui a Estrasburgo, al Hospital Civil de Estrasburgo, asociada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Estrasburgo, y bueno, pues yo colaboraba directamente con el servicio de microbiología, que me pasaba muestras de pacientes. Yo trabajaba con pacientes trasplantados y hacía estudios de secuenciación molecular para ver las tasas de evolución de estos virus en personas, en pacientes. Y cada vez que iba por muestras, yo escuchaba en el servicio: ostras, otra bacteria multiresistente. Ostras, otro paciente que ha muerto sin antibióticos, ¿no? Buah, nos ha tocado cerrar la sala de la UCI no sé qué, porque hay una bacteria que cada persona que entra se contagia. Y yo ahí ya empecé o sea, no se me ocurrió a mí tampoco, pero oye, pues ¿y los virus de las bacterias? Todo lo que yo he hecho de adaptar, ¿no? Todo eso de estudiar cómo fomentar la adaptación de los virus a sus hospedadores, ¿y si lo aplico a bacterias que están causando problemas? Y esa fue mi idea de volver a España un poco por esa vía. Decir, pues voy a seguir en fagos, que es lo que, en virología, que es lo que yo me siento viróloga, ¿no? Y, ¿por qué no aplicar mis conocimientos evolutivos a desarrollar pues nuevas terapias, ¿no? Y así fue. Pedí mis primeros proyectos, bueno, me conseguí volver a España y empecé una línea de investigación que al principio pues un poco complicado, ¿no? Porque demasiado joven para pedir proyectos. El primero que pedí era la IP no tiene experiencia, no le damos el proyecto, y era, bueno, si no consigo un proyecto de IP nunca sabré si lo hago bien, ¿no? Entonces, al final conseguí primero un proyecto europeo, parece mentira, pero no conseguí ni de Valencia ni de España, lo conseguí europeo. Y empecé con Klebsiella pneumoniae, que es una de las bacterias pues, más patógenas, con mayores tasas de resistencia, y que mi abuela había muerto con una bacteria, con una Klebsiella, que, bueno, tenía otro problema, entré en el hospital y la cogió, y en menos de una semana... Entonces, como que tenía un poco el interés, ¿no?, de ir por ahí. Y a raíz de ahí, pues bueno, he empezado a conseguir, pues eso, la Universidad de Valencia lo bueno que tiene es que los Ramones y Cajales nos permite ser
hacer grupos propios, con lo cual estoy encantada y enseguida monté mi grupo de investigación cuando pude. Empecé a tener mis propios proyectos, mi grupo. Ahora mismo dirijo más de 10 tesis doctorales, o sea que somos bastantes ya en el grupo. Y bueno, yo empezaba a trabajar con cepas clínicas, pero de referencia. Colaboraba con el Centro Nacional de Microbiología en Madrid, que las cepas que circulan en nuestro país, que causan patogenicidad y virulencia elevada, pues yo intentaba, desde la ciencia básica, desarrollar o entender cómo estos fagos se pueden adaptar a estas bacterias. Hasta que en 2019, justo antes de la pandemia de la COVID, me contactó el padre de un niño, que era de Mallorca, que tenía una bacteria multiresistente y que había leído que en Estados Unidos habían tratado a una niña en un caso similar al de su hijo. El padre era biólogo, entonces contactó al grupo de investigación de Estados Unidos y le preguntó si podía ayudar a su hijo. Esta persona le dijo que bueno, que sí, pero que era complicado porque las cepas y los fagos que pueden circular en Europa igual no son las de Estados Unidos. Intentó buscar una solución y no pudo y le recomendó buscar a alguien en Europa. Y como yo tenía papers, pues me encontró, me escribió y como yo soy una friki y lo último que hago por la noche es ver el móvil, pues ya en la cama estaba yo para irme a dormir y digo, ostras, le digo a mi marido, es que mira, o sea, me acaba de escribir el padre de un niño. Claro, yo el paper real de la otra paciente me lo sabía de arriba abajo. Digo, es que yo puedo hacerlo. O sea, solo me falta dinero, pero yo tengo el conocimiento. Yo me voy a ayudarle. Y le dije, ¿nos vamos mañana a Mallorca? Y me dijo, vale. Y nos fuimos a buscar fagos. O sea, que al final es verdad que tienes que tener vocación y tienes que tener motivación, porque si no, no lo haces. Pero así empezó. Llegó la COVID y con la COVID ya sabéis todos y todas que se bloqueó todo y solo podíamos trabajar en SARS-CoV-2. Que obviamente lo hicimos y nos volcamos muchísimo en ese tema, hicimos todo el seguimiento de aguas residuales, pero seguíamos ahí con el vamos a ayudar a esta persona. Y como esta persona tenía fibrosis quística y ellos tienen asociaciones de fibrosis quística que entre todas en España generan lo que es la Federación Española de Fibrosis Quística. Y empecé a hacer webinars, todo movido por los pacientes, y lanzamos una campaña que se llamaba Adopta un Fago para investigación en fagoterapia en cepas de pacientes. O sea, los pacientes, los médicos nos enviaban sus muestras y buscábamos fagos. Y gracias a eso empezamos a poder iniciar los protocolos para poder tratar a personas. Pero claro, desde la Universidad de Valencia como tal es complicado. Y entonces ahí es donde vino la universidad me dijo la oficina de transferencia, ¿y si montas tu propia empresa? Y así nace Evolving Therapeutics para poder ayudar a las personas. Como spin-off. Como spin-off de la Universidad de Valencia, sí. Una spin-off de la Universidad de Valencia. Es fascinante la historia, ¿no? La implicación de todos es casi como el círculo perfecto. Sí, ¿no? sí, sí. El problema que está en la sociedad, que tú también has vivido de cerca, ¿no? Las personas investigadoras pues también tenéis familia, conocéis también estos problemas, es salud pública y qué mejor, ¿no?, que poder encontrar soluciones a problemas que nos afectan en este ámbito, Pilar. Desde luego, sin duda, es fascinante, pero claro, dar ese paso, aunque es fascinante y sabemos que es una gran aventura, pero como toda aventura, bueno, pues tiene también, bueno, sus dificultades, aparte de las añadidas de la carrera investigadora. Emprender, que ya llevas un tiempo, también, ¿qué supone? A ver, yo es que vamos, cuento con la mejor persona que podía hacer la empresa y es que yo he fundado la empresa con mi hermana. O sea, entonces yo estoy encantada de ir a trabajar todos los días porque cuento eso con una persona fascinante, una mujer súper inteligente, súper proactiva y súper motivada como yo. Entonces de la mano una a otra nos vamos. Y de hecho nuestra empresa nace con el objetivo de poder ayudar a las personas, pero lo hacemos desde una aproximación One Health o salud global, en la cual esta única salud que se llama ahora tratamos las bacterias multiresistentes no solamente en el ser humano, sino también en pues, agroalimentación, veterinaria, campos de cultivo, agricultura, seguridad alimentaria, por supuesto, medio ambiente. Entonces mi hermana, ella es doctora en biotecnología vegetal y como que digamos que juntas... Os complementáis. Totalmente, nos complementamos totalmente. Encima ella, bueno, yo no podía dejar mi trabajo porque yo tenía claro que donde estaba yo quería ser profesora de universidad y no podía dejarme mi grupo de investigación o mi objetivo de siempre, que desde pequeñita yo ya sabía que quería ser profesora de universidad en temas de virología, era como que no podía abandonar mi sueño y todo el esfuerzo que había hecho a mi propia empresa, que podría haberlo hecho, pero era como, jolín, me queda poco, ¿no?
Y le dije a mi hermana, ¿y tú qué hacemos? Y ella estaba de postdoc en el IBIA, en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Ujú. Y me dijo mi hermana, yo contigo hasta el final, lo que tú quieras. Yo si quieres hago una MBA y me monto, o sea, yo voy de CEO y yo me dejo mi trabajo y al pie del cañón. Y la verdad es que, mira, los pelos de punta porque lo hizo. Y nos funcionó súper bien. Luego también la otra mano sería Amanda Martínez, que es mi lab manager, que estaba, bueno, montó conmigo mi laboratorio, mi grupo de investigación. Ella hizo conmigo el trabajo fin de máster y ya se quedó conmigo. Ujú. Y fue la primera persona de confianza que le dije, Amanda, creo que vamos a montar una empresa. ¿Tú te quieres lanzar a esto? O sea, estamos en la universidad, tampoco es que los contratos de técnico de la universidad no son estables, con lo cual tampoco tenía mucho que perder, pero sí que le ofrecí el poder ir de la mano con nosotras y ahora ya somos 5 en el equipo, ¿eh? Ahora está Alonso, está Raquel, vamos creciendo, pero del principio, claro, es como que te da miedo porque al final nosotros contábamos pues, con la Universidad de Valencia a ser spin-off, contamos con su apoyo, tenemos, bueno, accedimos a AgroTechV y tuvimos también el Valencia, bueno, Startup, sí, Valencia Valencia Startup. Startup que nos permitió localizarnos aquí en el parque y tener nuestro primer laboratorio propio. Pero es que contamos también desde el principio, como os he dicho antes, el tema del Adopta un Fago, la Fundación Balear por la Fibrosis Quística, que es Ujú. Asociación Respiralia, Ajá. nos querían apoyar y desde el principio, que es el primer chiquillo que quisimos tratar fue uno de Mallorca y al final tratamos el primero uno de Mallorca, pero era otro, ¿vale? Por circunstancias de que encontramos el fago en ese momento. Pero bueno, el tema está en que la Respiralia quería apoyarnos y nos iba a hacer una aportación monetaria bastante grande. Y nosotras, en realidad, nuestro espíritu y nuestro valor de la empresa es ayudar a las personas. ¿Y qué mejor forma de meterlos en el cap table y que si esto llega a buen puerto, que ojalá, pues algún día poder también devolvérselo, ¿no? Y bueno, era la primera vez que a una asociación, o una, bueno, sin ánimo de lucro, balear, alguien le planteaba estar como socio en una empresa privada, ¿no? Una SL. Ajá. Y bueno, tuvieron que defender ahí en el patronato y apoyaron mucho la investigación que hacíamos. Y ahí están, y están con Ujú. nosotros desde el primer momento y estamos encantadas con contar con ellos. Ujú. Y todo ese dinero también nos ayudó a poder dar esos pasos desde el primer momento. O sea, al día uno ya, conforme pusimos en las redes sociales que teníamos la empresa, ya teníamos clientes, porque también venimos con un background, mucha colaboración, mucho reconocimiento internacional, con lo cual yo tengo que decir que ha sido fácil y para una biotech no es normal empezar a tener ya, digamos que cash desde el momento uno. Ujú. Y en nuestro caso sí que ha sido así, con lo cual Desde súper luego. contentas, pero mucho trabajo, muchos años detrás. O sea, yo llevo 20 años, pero mi hermana también lleva más de 10, o sea, que Ujú. llevamos Sí, mucho sí. tiempo las dos trabajando para que esto funcione. Ujú. Y eso. Pilar, a mí me recuerda mucho también vuestra historia, vuestra trayectoria, también por la vinculación a un instituto como el Idosis Bio. Hace muy poco hablábamos con Manel Porcar, Ujú. investigador también del Idosis Bio, CEO de Darwin Bioprospecting, empresa también que está instalada en el parque. En otro ámbito, también es microbiología, otro ámbito, pero me recuerda mucho esa apuesta, ¿no? Esa apuesta firme, clara, por combinar tanto laboratorio como empresa. Me Sí. recordáis mucho, ¿no? Ese caso. Y de hecho también habéis sabido desde el principio cómo comunicar, cómo llegar a distintos foros, no decir no a nada, sino estar en todos los sitios, participar. No sé si para vosotras ha sido también un ejemplo dentro del propio Idosis Bio o otros modelos. ¿Habéis tenido otros referentes o habéis sido un poco también por vuestra cuenta, ¿no? Ir descubriendo fase a fase? Bueno, al final vas descubriendo, porque tampoco, o sea, ahora porque en el Industry Bio tenemos ya una gente de la innovación, Carla Rubio, y poco a poco vamos, pero cuando empezamos yo también me pilló toda la época también después del COVID, o sea, yo empecé ya con contratos de servicios con empresas, tanto de COVID como de fagos, desde la propia universidad. Con lo cual, a mí, el contacto más directo que tuve fue con la OTRI. O sea, yo agradezco de todo corazón porque fueron los que me enseñaron a gestionar cosas con empresas, que no es lo mismo hablar entre científicos que hablar entre empresarios. Y la parte de ciencia-empresa choca bastante porque no hablan el mismo idioma. Entonces, todo eso yo lo aprendí ya de antes. Y luego también yo tengo que decir que en todo caso el que más me guió fue Daniel Ramón, el fundador de Biopolis. Fue él el que me sentó muchas veces: Pilar, lo que haces tiene mucho futuro, Pilar, monta una empresa, Pilar, adelante. O sea, que muchas conversaciones con Daniel Ramón, sí, sí. Ujú. Desde luego también otro gran referente, sin Sí. duda, Es que claro, en y el ya Lidosis Bio que tenemos ahí mucha...
Tenéis muchísima trayectoria, hay mucha experiencia, hay mucho know-how, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? Hay mucho know-how Sí. en Eidosis Bio y eso sin duda marca, ¿no? Trayectorias como la vuestra. Volviendo a los fagos, Pilar, porque todavía yo creo que hay gente que no sabe muy bien lo que son los fagos. Nos lo has explicado al principio, pero tal vez sería muy interesante también, ¿no? Incidir un poco más en lo que son, porque no sé si es cierto que aquí en Occidente no se miraba tanto, no se atendía tanto a los fagos, así como en otras partes del mundo nos han llevado de alguna manera la delantera. No sé si eso es cierto, pero ¿qué Me son? estás abriendo un melón que puedo hablar durante horas. O sea, te lo puedo ¿Qué ha resumir y mira que me enrollo. pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los fagos? Porque tú eres aquí nuestra exponente, yo creo que es exponente en Valencia y en España, hay que Sí, decirlo. sí, gracias. ¿Qué ha pasado con los fagos para que llegaran tan tarde No han llegado por tarde, o aquí? sea, el tema es... Bueno, los fagos son virus de bacterias, ¿vale? O sea, nosotros, el tema es que todo el mundo sabe que hay bacterias en todas partes. Yo hago también mucha divulgación científica. Tenemos VLC Phage Hunters, que es Ujú. nuestro canal de divulgación, y vamos a colegios con niños y niñas de primaria y preguntas dónde están las bacterias y están en todas partes y si son buenas o malas, pues hay de todo, ¿no? Pero cuando preguntas por los virus ya tenemos una noción negativa. Cuando realmente los virus de las bacterias, que son los fagos, son las entidades biológicas más abundantes del planeta y la gente lo desconoce, pero hay entre 10 y 100 veces más de estas bacterias y son las que modulan nuestra microbiota o microbioma del intestino, de la piel, de la boca. Son estos virus los que están controlando esas poblaciones bacterianas. Entonces, lo que podemos hacer es que para las bacterias que son malas, patógenas, podemos utilizar estos virus para matarlas. Ujú. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es evolucionarlos, de ahí lo de Evolving Therapeutics. Hacemos optimización de estos virus de forma natural, evolucionándolos en el hospedador que nosotros queremos, ¿vale? Y eso puede ser para una bacteria concreta como Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas aeruginosa, que todos tenemos también comensales, o sea, bacterias buenas en nuestra piel o en nuestro intestino o donde sea. Buscamos que sea súper específico de matar a la patógena. Y para otras bacterias como Mycobacterium tuberculosis, pues queremos que cualquier micobacteria con un único fago la podamos matar. Entonces, la estrategia es la contraria, ¿no? Es ampliar el espectro, que un solo fago mate todo. Entonces, de ahí hacemos los tratamientos. Bueno, parece fácil, pero no es tan fácil, pero de ahí tenemos un proceso para producir los tratamientos, dependiendo de si es para una planta, un animal o un humano. Obviamente, la escala de la producción cambia, pero también podemos hacer uso de esa especificidad, porque ese fago, ese virus, va a reconocer de forma muy concreta esa bacteria, pues el SARS-CoV-2. ¿Por qué nos iba a células de pulmón y no a hacernos una herida? Pues porque tiene un tropismo, ¿no? Va de diana a una célula concreta que tiene un receptor. Pues podemos hacer uso de eso para hacer diagnóstico. Ujú. Entonces podemos diagnosticar en una tira reactiva, como las que hacíamos en nasales del COVID, Ujú. pero basada en fagos para saber qué bacteria tenemos. Con lo cual en la empresa ya no, nos hemos cambiado solamente de hacer, digamos que ese tratamiento a hacer además un sistema de diagnóstico basado en fagos. Y por último, hacemos también prevención. Porque lo que queremos también es intentar utilizar los fagos para que no se genere una infección. Si estamos colonizados y sabemos que podemos desarrollar una infección, pues utilizarlo para prevenir. Entonces, todo esto no es nuevo y esto, me preguntabas, que yo me voy mucho por las ramas para concretar, pero que por qué en otras zonas del mundo sí y aquí no. Y es que el problema o no problema lo tienen los antibióticos. Y es que primero se descubrieron los fagos, ¿vale? En el año 1915-17, de forma independiente, se vio, bueno, más que se vio, se detectó una sustancia, algo, que mataba cultivos bacterianos, ¿vale? Y no se sabía aún lo que era un virus porque no había todavía microscopía electrónica de transmisión, no se sabía lo que era, pero le llamaron bacteriófago, que había algo que era muy pequeñito porque lo filtraban y eso pasaba y era capaz de matar bacterias. Entonces empezaron los tratamientos frente a cólera, disentería, basados en fagos. ¿Qué pasa? Que enseguida Fleming descubre la penicilina. Y además entramos en entorno de Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, un fago que, como he comentado, son muy específicos, no vamos a poder utilizarlos para tratar de forma general a la población en guerra, que hay infecciones de muchos tipos. Entonces ahí, en todo lo que es la parte, pues Europa en general, Estados Unidos, todos nos pasamos a los antibióticos y decir aquí que los antibióticos siguen salvando vidas, ¿vale? O sea, nuestra terapia no es una alternativa a quitar los antibióticos, sino a ayudar para esos casos en los cuales los antibióticos no funcionan o para el caso de preventivo, reducir esos efectos secundarios que pueden tener los antibióticos. Entonces, claro, en ese momento, o sea, nuestra esperanza de vida, que es tan alta,
es dos cosas, lavarnos las manos, higiene, lavado de manos, y los antibióticos que nos permiten sobrepasar esas infecciones. Entonces, ¿quién se quedó con la parte de los fagos? La antigua URSS. Entonces, todo lo que es Georgia, Rusia, Polonia, ellos sí que siguieron usando los fagos. Y a día de hoy los usan. Y no es tan fácil como ir a una farmacia y comprarlos, porque yo he ido a Georgia y no es tan fácil, pero hay farmacias especializadas que te los puedes comprar. Ajá. Lo que pasa es que ellos no usan el sistema que nosotros tenemos de hacer ensayos clínicos, de publicaciones científicas revisadas por pares. Ellos hacen otro tipo de ciencia, a lo mejor, que ahora están cambiando ya a lo que hacemos aquí, y que aquí, por tanto, ahora se están exigiendo ensayos clínicos, pues seguidos por la EMA o por la FDA, con las agencias regulatorias pertinentes para que cumplan como medicamento biológico no inmunogénico, que es como son los fagos. Entonces, he ahí la cuestión. No es que no los tengamos porque no nos hayan llegado, es que los teníamos, los abandonamos y ahora que tenemos un problema real con 35.000 muertes al año en nuestro país solamente, ¿vale? Es mucho, Es es mucho. mucho. Entonces es ahora cuando necesitamos buscar alternativas terapéuticas. Pero no implica que los fagos vayan a cambiar nuestra noción de ya no uso antibióticos, sino que muchas veces usamos en combinación con antibióticos Ajá. para fomentar esa sinergia y que actúen conjuntamente. Ajá. Desde luego, muy, muy interesante. Y por lo que señalabas la cifra, en fin, una cifra realmente vergonzosa, lamentable, ¿no? Pero que, bueno, existe y existe ese problema y por eso es tan importante tu línea de investigación, vuestra iniciativa empresarial, desde luego va a responder y mucho y esperemos, ¿no? a este problema. Pilar, como investigadora y como emprendedora, qué problema, ¿no? O qué es lo que en estos momentos te preocupa más? Y entiendo que estás muy sensibilizada con salud pública, evidentemente, creo que irás por ahí, ¿no? Y nos mencionabas ese concepto tan importante, el de One Health, el de salud global. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que más te preocupa actualmente? Pues al final son las políticas de tanto europeas como de nuestro país que nos bloquean para poder hacer tratamientos, porque a día de hoy nosotros hemos realizado ya 15 tratamientos en España. O sea, hemos mejorado la calidad de vida o salvado vidas o sacado a personas de trasplante que estaban con un rechazo agudo de pulmón por una bacteria, le hemos quitado la bacteria y está fuera de trasplante en su casa haciendo vida normal. O sea, hablamos de gente que va a perder el brazo por una infección de una prótesis y le quitamos la infección a erradicación, que son los antibióticos, muy pocos lo hacen. Entonces, falta financiación y falta que España se crea que lo que tenemos aquí a nivel científico es suficiente para decir, oye, vamos a cambiar la legislación o vamos a poner una regulación o vamos a apoyar a los investigadores e investigadoras de nuestro país que vale la pena porque lo pueden conseguir. ¿Por qué tenemos que esperar que otros lo hagan? Nosotras, desde el año pasado, desde agosto del año pasado, la Agencia Española de Medicamento, la EMS, nos ha bloqueado el uso terapéutico de fagos como tratamiento compasivo. Lo teníamos solamente aceptado como tratamiento de último recurso. Pacientes que no tienen otra solución, no tienen por qué estar al borde de la muerte. Puede ser también pues, niños que están crónicos con un montón de efectos secundarios que realmente no tienen otra opción terapéutica. Y hemos ido yendo uno tras de otro con soluciones, en todos los casos, avalando seguridad, eficacia. Y el año pasado decidieron que hasta que no haya una regulación controlada, hagamos ensayos clínicos, hagamos producciones en salas GMP, que para quien no lo sepa son salas blancas específicas donde se hacen los antibióticos o cualquier molécula para medicamento, que eso supone un gasto que no tenemos. O sea, y no hay proyectos en España, no hay financiación para poder hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que recurrir? A una financiación privada. Un inversor privado que lo que va a hacer es que nuestra empresa estamos por y para ayudar a las personas. Entonces, nuestra empresa no se reparte dividendos. Nuestra empresa está centrada en hacer I+D para poder llegar a hacer esas soluciones personalizadas. Yo, el fago que te tendría que dar a ti no va a ser el mismo probablemente que me tengan que poner yo. Entonces, yo no puedo hacer un fago en una sala que me cueste 1 o 2 ceros más de lo que lo puedo producir en una sala que el vial. O sea, al final, lo que vayamos a darle al personal, al paciente, va a ser a ojos de ciego. Pasan los mismos screening, los mismos análisis, son totalmente apirogénicos, o sea, no dan fiebre, son estériles, no tienen toxinas, igual. Y tú a ciegas no sabes dónde se ha hecho cada vial. Entonces hay otros países como Bélgica y recientemente Portugal desde este año también lo avala, el uso de fagos como fórmula magistral, que eso nos permitiría desde aquí, desde el parque científico, dar soluciones a cientos de personas que tenemos en lista de espera y que están esperando que se haga un ensayo clínico
que, como te comento, la financiación es difícil, la producción es a la GMP, tener una sala no es fácil, construirla y certificarla puede llevar mínimo 2-3 años, cuando tenemos la solución ya. Yo entiendo que hay que pasar regulatorias, pero no todo va por la misma dirección. Y hay ya una fórmula que es la fórmula magistral, que en España hay otros medicamentos, otras cosas que se pueden permitir, ¿por qué no el uso de fagos? Entonces, yo me he movido mucho para poder hacer tratamientos. Hemos ido muchas veces a Madrid a hablar con el ministerio, con la AEMS. Pues parece que no es suficiente, parece que hay que seguir y luchando. Hay que insistir. Y desespera mucho, porque yo he pasado muy mal ciertos momentos en los que tengo tratamientos para pacientes y me dicen no. Y no poder dárselos. Ya no, es que esta mañana estaba en la reunión, me llaman por teléfono y me dicen de recepción, te llama no sé quién. Y yo, no sé quién es. Digo, bueno, pásamela. Y es una paciente que está desesperada porque necesita una solución, porque se va a morir. O sea, quiero decirte, estamos en esas. A veces viene gente aquí a recepción porque quieren hablar con nosotros y es que no podemos dar una solución. La tenemos, pero no la podemos legalmente, ofrecer. No, esto es un poco... Esperemos que en breve se pueda superar ese esquema que dicen tanto los ingleses, ¿no? El del wait and see, que es lo que aplicamos muchas veces aquí, ¿no? Esperar y ver. Ya, pero el tema y realmente es... lo que hay que es emprender, ¿no? Y atender a las necesidades de salud pública, ¿no? Es que si nos esperásemos, o sea, de verdad, Cristín, si yo me hubiese esperado a que alguien me hubiese dicho luz verde, no habríamos hecho nunca nada. O sea, y es muy triste, o sea, yo no puedo hacer todo, ¿sabes? Yo no puedo estar haciendo investigación, dirigiendo tesis, yendo a dar clase, publicando papers, teniendo una empresa y encima irme a reunir con el ministerio, a hacer webinars. Tenemos unas horas concretas y al final hay que saber decir que no a ciertas cosas para poder tener una vida, porque las horas son limitadas. Entonces, al final es difícil. Bueno, pero estamos convencidas de que eso se va a superar. En algún momento tiene que llegar, tenemos que hacer presión, ¿no? Aquí está la evidencia, hay pruebas, hay otros países que lo están ya practicando en Europa. En fin, creo que quedan ya pocos motivos para que se mantenga esa restricción, ¿no? Al contrario, tenemos que... Sí, espero que sí. Además, estamos publicando todos los casos en revistas de impacto, revistas médicas como case reports y todo, para que se vea que hay evidencia científica. Ya no solamente es que el médico o el paciente, digamos, está bien, sino que realmente hay datos empíricos de esto, son casos concretos y ha mejorado en esto, esto y esto. Así que creo que poco a poco, espero que cambie un poco, ¿no? Esperemos que sí. A ver si en la siguiente entrevista te puedo decir otra cosa. Ojalá, así sí. Desde luego es lo deseable. Pilar, nos acercamos al final de la entrevista, pero no sin antes apuntabas, ¿no? Decir, necesitamos hacer una vida, ¿no? Son tantas cosas que hay que hacer, lo mencionabas, investigación, docencia, gestión empresarial, divulgación, son tantísimas cosas y la verdad que todavía cuesta ver, además, perfiles como el tuyo, el de mujeres emprendedoras que vienen desde la ciencia. ¿Qué les dirías a las mujeres que se lo están pensando, que han apostado ya por la carrera científica, que todavía no son tantas, cada vez más en el ámbito bio, ¿no? En el ámbito de la vida, eso es cierto, pero todavía la presencia de la mujer todavía es menor, y ya no digamos en el liderazgo de iniciativas empresariales? ¿Qué les puedes decir a las compañeras, a mujeres que se lo están pensando? Yo les apoyaría a hacer lo que quieran hacer, que somos todos personas, o sea, no tenemos que diferenciar entre hombre y mujer. Y es verdad que yo me he escuchado cosas que quizás no debería escuchar, ¿no? Pero no tienes que hacer caso a lo que te diga alguien, porque igual a veces es más envidia que realmente otra cosa, ¿no? Yo creo que en biología, que es lo que yo he estudiado, somos muchísimas más mujeres las que entramos a estudiar. Pero luego ya no solamente emprender, que eso es súper sonado y ya todo el mundo sabe que las emprendedoras somos, vamos, esto. Pero como IPs también, ¿eh? O sea, en mi centro de investigación, si tú haces el ratio hombre-mujer de IP, somos muy pocas también. O sea, hay que hacer un poco lo que cada uno quiera, ¿no? O sea, si tú tienes que estar motivado de ti mismo. Si tú quieres llegar más lejos, intentarlo. Si no quieres, es igual de lícito, cada uno lo que quiera. Pero mira, mi hermana, por ejemplo, es madre de dos niños. El primero nació, o sea, Luis nació el mismo mes que creamos la empresa. Y David ha nacido hace 2 meses y está mi hermana trabajando desde casa, haciendo, como ya es administradora única, le toca firmar a ella los papeles y hacer muchas cosas. Le quitamos, obviamente, nosotras hacemos lo que podemos. Pero sí que se puede, ¿no? Y yo muchas veces, más que por ser mujer, he visto un problema por ser joven. Porque cuando vas a una empresa, a una gran empresa, ¿no? Que siempre, por desgracia, suelen ser hombres, sobre todo los fundadores, a veces ponen un aseo para el lavado de cara, ¿no? Porque
no es que no sea válida la mujer, es que la mujer probablemente sea mucho más válida que cualquier hombre que esté ahí, porque para el mismo puesto la mujer tiene que demostrar muchísimo más. O sea, y eso es así. Entonces, creo que en cosas en empresas y emprendedoras mujeres hay que creer en sí mismas, ¿no? Tenemos que luchar y demostrar que somos todos personas y que sí que se puede, ¿no? O sea, que obviamente a veces no llegaremos, pero tampoco llegará un hombre, ¿no? Y que hay que creer en uno mismo, tener la motivación y el valor para decir, oye, yo voy a por todas y ya me caeré. Si es que la gente que funda empresas, muchísimas se caen. O sea, no vas a ser porque seas mujer, es porque no funcionan siempre, ¿no? Y existe el Valle de la Muerte y es así. Pero por desgracia todavía en nuestra sociedad, en las carreras de STEM, hay una gráfica de tijera clarísima o un techo de cristal que no podemos obviar. Y creo que apoyo, vamos, a cualquier persona, pero en este caso sobre todo a niñas que todavía no saben qué estudiar y qué hacer. Yo voy mucho a colegios y dentro de la Universidad de Valencia está en la cultura científica estimulando vocaciones científicas, ¿no? Una iniciativa que vamos a colegios y yo creo que las niñas muchas veces están en primero o segundo bachiller y salgo y me dicen, es que gracias a ti creo que voy a hacer no sé qué, y algo de ciencias. Y ahí dices, bueno, ya han entrado en ciencias, pero muchas veces igual van a ir más hacia enfermería o O sea, sí que les cambias un poco el ver que la gente y chicas jóvenes podemos también llegar y que somos personas normales, que jugamos a pádel, que vamos de cervezas, que tenemos una familia, que tenemos... Les cambia bastante la percepción y creo que es súper importante, así que a todas aquellas que tengan una idea de hacerlo, adelante, les apoyamos todas las que emprendemos, las que no emprendemos y todo el mundo. Creo que hace falta cambiar el mundo todavía. Qué buena frase. Y Pilar, para acabar, algo que no nos decía la inteligencia artificial. Y esta a lo mejor siempre es la pregunta de arranque, pero a mí me gusta hacerla al final, para A ver. conoceros todavía más. ¿Cómo surgió? ¿Por qué te dedicas a la ciencia? ¿Qué pasó cuando tenías que decidir qué es lo que te llevó a dedicarte a la ciencia? Bueno, es que a mí siempre me ha dado curiosidad hacer experimentos. Desde pequeña yo quería un microscopio en casa para ver por qué mi piscina se ponía verde cuando dejábamos de añadir cloro, qué pasaba, o en el agua de los peces, como, no sé. Tenía siempre mucha curiosidad por la vida que no vemos en el ojo. Y de ahí me fue llevando a la virología, ¿no? Que es lo que ya no vemos ni con un microscopio óptico normal. Así que también vengo de una familia que mi padre también ha sido catedrático en química, o sea que vengo de ciencia, otra parte de mi familia también físicos, médicos, con lo cual tengo que decir que en mi casa tengo mucha parte científica. Pero no sé, la verdad es que estoy encantada, creo que es súper importante y sobre todo creo que hacemos esfuerzos y valoramos y posicionamos a la ciencia en España, como que cuando ahora hacen entrevistas o encuestas a la gente, ya nos posicionan mejor a los científicos, sí que tienen valor lo que hacemos. O sea, se nos está, digamos que, valorando más la profesión. Y ojalá en los próximos años pues haya un poco ese cambio, ¿no?, de motor económico que he comentado antes, en el cual la ciencia y las spin-offs o las empresas que hacemos biotecnología y otras muchas, por supuesto, demostremos que se puede cambiar desde España y ya no solamente hacer turismo o vivienda, ¿no? Sino que realmente tenemos gente muy válida que si tuviésemos más dinero podríamos hacer muchísimo más de lo que hacemos. Esperemos que sea así, Pilar. Y aquí va también ya una pregunta que es ya yo le llamo ya de postdata, antes de despedir esta entrevista. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Uy, eso... Pues mira, el otro día estaba en una reunión y yo siempre pongo Evolving Therapeutics y me decían, uy, Miss Evolving. Y decía, pues oye, pues sí, Miss Evolving me parece muy bien. O la mujer de los fagos, algo así, ¿no? Que se me reconozca por los que estuvimos ahí implementando la fagoterapia en España, que no fue fácil, pero sí, creo que algo así estaría bien. Pilar Domingo Calap, un placer como siempre conversar contigo. Formas ya lo formabas, esta familia, pero la familia de la bombilla de Livermore, pues que con testimonios como el tuyo, pues se enciende todavía más y va a resistir mucho tiempo. Pilar, mucho éxito. Muchísimas gracias. Os deseamos los mejores frutos y seguro que muy pronto nos dais pues grandes alegrías. Estoy segura. Muchísimas gracias y mucha salud. Y también a las personas que han seguido esta conversación, esta nueva entrega de la bombilla de Livermore, agradeceros pues que estéis aquí con nosotras. Os esperamos en una próxima entrega y eso sí, dadnos el famoso like, o como dirían, ¿no? Suscríbanse,
den el like, compartan comentarios, en fin, que os esperamos en una nueva entrega de La Bombilla de Livermore, el podcast del Parc Científic de la Universitat de València.